Hola, buenas tardes. Indíquenme por favor si se escucha bien, así damos comienzo a la clase. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Les cuento el tema de hoy que tenemos que ver. Es algo que está muy fresco y muy candente en nuestra actualidad, que son los delitos contra la administración pública. Y esencialmente vamos a ver aquellos que tratan el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y las exacciones ilegales. ¿Sí? Con respecto a esto, hay que hacer una diferencia muy grande, ya que están ligados entre sí varios de estos delitos, pero tienen diferencias muy pequeñas y sensibles en cuanto a la configuración del ilícito, esencialmente
a los elementos que concurren al tipo penal, pero son muy distintos con respecto al tipo subjetivo y a la responsabilidad que le cabe a la gente si sacan provecho de esas cosas en forma intencional y procurada, si sacan provecho porque simplemente les dieron una dádiva y entonces se convirtió en una posibilidad, si cambian el destino de una partida de dinero con respecto a lo que estaba previsto, si ese cambio de la partida de dinero va en beneficio propio o de un tercero favorecido cuando no tenía que ser, ¿sí? Porque puede haber un cambio del destino de una partida de dinero cuando en realidad se cambió para mejorar, por ejemplo, la salud pública. Es distinta la configuración del ilícito, ¿sí? Bien, vamos a dar comienzo entonces con la clase de hoy. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado de este capítulo? El normal y ordenado funcionamiento de los órganos que integran los tres poderes del Estado. E incluye, por extensión, también a los servicios que son inherentes a la facultad y naturaleza de esos poderes, que por alguna cuestión especial el Estado los puso en ese orden de igualdad por una cuestión de finalidad o de interés especial sobre ese punto en particular, ¿sí? Aunque no sea uno de los tres poderes en forma directa. Por ejemplo, hay cuestiones analógicas que ponen a los escribanos públicos en la equivalencia de un funcionario estatal con respecto a las certificaciones y las formalidades que corresponden al ejercicio de su profesión. Si bien está discutido y hay fallos que dicen lo contrario, existe mucha jurisprudencia afín a esa definición. ¿Qué es la administración pública? Bien, son los organismos que componen el gobierno del Estado. Para esto tendríamos que referirnos a la definición clásica de qué es Estado, ¿no? Un pueblo, ¿sí? Un territorio y un orden jurídico que establece la forma de vincularse en la población, los ciudadanos unos con otros y con ese poder. Dentro del gobierno, ¿sí? Que es el que tiene a su cargo dar las órdenes, gestionar qué está bien y qué está mal por su poder justamente de policía, de revisión sobre las cosas que atañen a la seguridad del Estado todo, y un poder legislativo que compone el juego de normas, las reglas del juego, en las que se relacionan esas personas que forman el pueblo con el gobierno y con el resto de las características del Estado, ¿sí? Ya sea de hablar desde los límites hasta hablar de una función administrativa superior. ¿Y qué es un funcionario público? Desde esta esfera, recuerden que estamos hablando de personas físicas, toda persona que está adscripta a la prestación de un servicio en relación directa con la administración pública y percibe por ello una remuneración pagada por la administración pública. ¿Puede asimilarse a un funcionario público una persona que no está remunerada? Bien, existen casos, yo los invito a estudiarlos, en los que van a ver que sí, que eso es una posibilidad, ¿sí? Vamos a ver ahora lo básico antes de entrar en cada uno de los tipos especiales. ¿Qué es? Fíjense,
habla de los incumplimientos más básicos de un funcionario público o de cosas que atañan y van en contra de un funcionario público. Entonces, tenemos el que emplear intimidación o fuerza contra un funcionario público, dada la importancia especial que éste reviste para el ordenamiento del Estado y el cumplimiento de sus funciones, es una cuestión penada, ¿sí? De 1 mes a 1 año de prisión. Y también tenemos que el que no le hiciera caso a un funcionario que está ejerciendo legítimamente su función, ¿sí? Y si para eso es más, alguien le prestare auxilio, va a tener esa persona que le presta auxilio al que no cumple la orden, va a tener la misma pena por ser partícipe, ¿sí? Y tienen que darse una condición que remite a que ese requerimiento tiene que estar dentro de su función específica o tiene que ser una potestad adquirida por una condición u obligación legal, ¿sí? No otra cosa. Dentro de esto, el incumplimiento del 239 está, por ejemplo, no querer ser testigo de un evento, no querer participar de las elecciones cuando la autoridad así lo requiere y demás. Todas esas cosas están comprendidas ahí. Y después, bueno, ahí lo tienen, ¿no? El que está citado como testigo, perito e intérprete no compareciese sin tener una justificación válida, se le van a imponer la inhabilitación aparte de lo que corresponde de la pena de 15 días a 1 mes, ¿sí? Bien, dentro de los desgraciadamente muy frecuentes ilícitos que se cumplen dentro del englobamiento de este capítulo está justamente la falsa denuncia. Hay que hacer una diferencia notable entre lo que es una calumnia y lo que es una falsa denuncia, ¿sí? O sea, si bien las dos tratan de la imposición en cabeza de la víctima de un ilícito, ¿sí? Denunciar públicamente que tal persona cometió un ilícito, la diferencia es que en la calumnia esa imputación se realiza en forma pública, pero no frente a una administración capaz de reprimir la acción pretensamente cometida por el sujeto pasivo de este delito de la falsa denuncia, ¿no? Y acá lo dice directamente, el que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. O sea, la condición sine qua non es que esa denuncia tiene que ser formalizada para poder estar encuadrado en la acción típica punible de este tipo penal. ¿Qué es lo que ocurre? Alguien puede pararse en el medio de la calle y gritar que hay alguien en la esquina traficando droga o que determinada persona le robó a otra y demás. Y eso puede llegar a componer una calumnia en lo inmediato. No obstante ello, si a raíz de esa imputación tomase intervención la autoridad y esa imputación se formalizase como corresponde, estaríamos enfrente de una infracción al 245, que es la falsa denuncia. Si tienen preguntas, vayan haciéndolas, que después cortamos en el medio más o menos y empezamos a responderlas, ¿sí? Bien. Usurpación de autoridad, títulos, honores. Acá hay un menú que es bastante amplio. Esencialmente, ¿por qué? Porque hay varias posibilidades de que esto ocurra, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, el que va y concursa para un cargo público sin tener los antecedentes y requisitos cumplidos que requiere esa posición,
¿sí? Aquel que, por ejemplo, era policía o era inspector en algún área y después de que cesa en su desempeño, va y pretende mantener esa posición. Mucho más, si esa discontinuidad en el servicio se produjo por una resolución de alguna forma de crítica a la función, o sea, si ha sido cesanteado, si ha sido procesado o suspendido en el cumplimiento ese, entonces ahí no estaríamos en esta posición del inciso 2. Dentro de la tercera, vemos que están los funcionarios que cumplen funciones, o sea, realizan dentro del esquema laboral funciones que corresponden en realidad a otro cargo, generalmente a otro cargo de mayor jerarquía, mayor responsabilidad, para el cual ellos no tienen las condiciones cumplidas, ¿sí? Al revés no se daría porque partimos del principio básico de que quien puede aquello que es mayor puede cumplir también la premisa menor, ¿sí? O sea, si tenemos a alguien en una posición superior que suple a un empleado administrativo abajo, no se da este cumplimiento. Esto se da cuando de alguna forma alguien usurpa un título, una posición que no le corresponden de acuerdo a sus capacidades y a el destino de su función ya demostrado, ¿sí? Dentro de eso tenemos también los militares que ejercen funciones que no están encuadradas dentro de lo que es lo ordenado y lo que corresponde a cumplir dentro del régimen legal, y también a aquellas personas que suplantan a alguien que necesita una actividad, que necesita, perdón, una calificación o un título para el cual él no reúne las condiciones, ¿sí? Les puedo decir los falsos médicos, por ejemplo, también hay bastantes falsos abogados. Los vemos frecuentemente, que de algún modo han accedido a tener un conocimiento que les permite moverse con cierta agilidad dentro de esa falsedad, pero no poseen el título, ni la habilitación, ni están registrados, ni nada por el estilo. No es lo mismo pretender el ejercicio sin estar matriculado en determinado lugar, distrito o demás, que directamente no poseer el título, ¿sí? En todo caso, sí hay ahí alguna forma fraudulenta de presentarse porque alguien está capacitado para poder hacerlo, esa capacitación está certificada por un título, pero no cumple con los requisitos formales para poder hacerlo ahí, ¿sí? Ese es el núcleo de esa contingencia. Bien, y después está esto que sinceramente nunca vi que se lleve a cabo, simplemente es una cuestión que pasa después por la denegatoria de la participación desde el punto de vista ético, aquel que se pone algún título o honor, pero que no lo usa para el ejercicio, sino que simplemente lo ostenta, ¿sí? Públicamente. No sé, por ejemplo, ponerse un distintivo como héroe de guerra sin haber estado participando en ninguna guerra, o aquel que va a disertar y por ahí tiene algún título profesional pero que no corresponde a lo que presenta, o en su currículum pone que tiene 3 maestrías y demás, que no pueden ser comprobadas o que son de origen totalmente apócrifo, y entonces estaríamos en esta condición. No es lo mismo que en el caso anterior de ejercer la profesión, ¿sí? Esto no es ejercer la profesión, sino es exhibir una capacitación, un título, una autoridad que no se posee, ¿sí? Es una forma de
pretender una posición que no se tiene. Bien, abuso de autoridad y deberes de los funcionarios públicos, esto es también de nuestro día a día. Fíjense lo que decimos acá, y será reprimido con prisión de 1 año, de 1 mes a 2 años, inhabilitación especial por el doble de tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarios a las constituciones o leyes nacionales y provinciales, ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare aquellas que son de cumplimiento obligatorio para él y para su cargo, ¿sí? Fíjense cómo están ordenadas y que acá en ninguna de ellas dice que obtienen un beneficio económico a cambio de eso ni que lo solicitan. Simplemente se refiere a lo que llamamos legalidad en el ejercicio. Se tienen que ajustar a aquellas disposiciones vigentes para la posición que ostentan y para la que han sido nombrados, cumpliendo a rajatabla lo que son las leyes y los reglamentos internos que rigen ese desempeño, ¿sí? Dentro de eso está también lo que es el cumplimiento en tiempo y forma. No es solamente que se haga o no se haga o que se haga algo distinto, sino que se haga en el tiempo esperado y en la forma correcta, ¿sí? Cohecho y tráfico de influencias. Bueno, acá, al contrario de lo que nosotros veníamos analizando en el grupo anterior de artículos, acá sí hay una cuestión pecuniaria en el medio de un cumplimiento o incumplimiento de una determinada labor dentro de lo que corresponde a la función, ¿sí? Entonces, vamos a leer el artículo completo y después miramos, como de costumbre, siempre el verbo típico, ¿sí? Y nos fijamos, es más, vamos a llegar al último artículo diciendo de que vamos a tener dentro de esto cuestiones complejas, o sea, en las que interviene más de una acción para poder satisfacer los elementos del tipo. Esto dice, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, ¿sí? E inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, por sí o por tercera persona interpuesta, ¿sí? Esto quiere decir que el funcionario que incurra en cumplir las acciones que reprime este artículo puede hacerlo tanto por él como por otra persona que en nombre de él solicita. Como introducción, les voy a contar que hay en este momento ya creo que están cumpliendo sentencia de prisión varios funcionarios públicos que con respecto a lo que era obra pública recibían dádivas, pero no ellos, ¿sí? Sino que cuando alguien iba a tratar algo de interés económico a sus despachos, alguien le indicaba que tenía que pasar por un lugar en donde un asistente o un asesor o alguien externo al gobierno iba a hablar con él sobre las formalidades a cumplir. Y esas formalidades siempre imprimían una cantidad de dinero a entregar para poder acceder a formar parte de ese grupo, ya sea de prestadores, proveedores o de lo que fuera, ¿sí? En esencial, lo que ocurría es que desde la acción típica desarrollada por la persona que estaba sentada en el despacho, no había una infracción directa, porque decirle a alguien que para poder participar de esa licitación tiene que hacer los certificados y que, por ejemplo, está tal o cual gestor, es una falla ética grande, pero puede ser que no sea delictual, porque puede ser que ese asesor sí sea alguien que se dedica a eso y que le dice, mirá, para cumplir con estos pliegos, vos tenés que hacer esto, esto y esto, los certificados tienen que ser así, la presentación tiene que ser de esta forma,
vos lo que tenés que demostrar es esta capacidad económica, sirven los depósitos, sirven solamente los bienes de uso y demás. O sea, puede existir que, dada la complejidad y el volumen de un determinado servicio o prestación, sea necesaria la labor de un asesor. Pero lo que no puede pasar es que ese asesor le pida dinero a cambio, o sea, sí por su servicio prestado, pero dinero en función de la proporción de aquello para lo que está ofreciéndose, representado por un porcentaje de lo que adquiriría o a lo que accedería ese prestador. No sé si se entiende, esto es simplemente algo así. ¿A vos te interesa hacer aquella ruta allá? Bueno, esa ruta está licitada por 30 millones de dólares, el 20% me lo tenés que traer para ganar la licitación. ¿Sí? Sería, con sus más y con sus menos, una de las posibilidades que satisface este tipo de delito. Y por eso dice, fíjense, recibir dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Hemos tenido también con esto el tema de las dádivas que no necesariamente son pecuniarias. O sea, yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, un juez que en una revista muy conocida aparecía orgulloso mostrando un armario hecho de, digamos, raíz de nogal, de algo muy especial, con un trabajo elaborado increíble que estaba evaluado en mucho más dinero del que un juez con su sueldo podría llegar a acceder a comprarlo. ¿Sí? Por supuesto, fue procesado y condenado por eso, y primero destituido, lógicamente, y demás. Pero eso, por ejemplo, era un regalo que provenía de un contratista que necesitaba que un determinado fallo saliera en un sentido. ¿Sí? Esto en realidad, cuando se trata de un funcionario del Poder Judicial, del Ministerio Público, está visto en el artículo 257, ya vamos a llegar. Con el tema de las dádivas, también hemos tenido hace algunos años un mediático intendente al que le habían regalado un yate en el que paseaba por otros mares que no eran los argentinos, y también fue destituido y procesado y demás, hasta que comprobaron medianamente la vinculación de ese yate con una fortuna indebida, digamos que por lo menos no estaba demostrado su origen ilícito, ¿sí? Para dejarlo en los términos de la investigación tal como está. El cohecho tiene su posibilidad tanto activa como pasiva. Y antes de ahondar en esto, yo les pido que vuelvan a la parte general en la, esencialmente en lo que hace a la participación criminal, porque ahí van a ver, para que exista el cohecho como un ilícito consumado, tienen que participar las dos personas, ¿sí? O sea, el funcionario público que recibe dinero es, sin duda, el que ocupa el lugar del legitimado pasivamente, mientras que aquel que va y la ofrece o le entrega ese dinero, esa dádiva, es el que está cometiendo cohecho activo, ¿sí? Otra forma de ilícito bastante frecuente es el tráfico de influencias. ¿Qué es? Que alguien que no forma parte de la administración pública ofrece a quien puede llegar a tener un problema o necesita una resolución de la administración en su favor, ¿sí?
le puede ofrecer que él tiene influencia sobre determinado funcionario para que facilite esa operación y que se defina en el modo que necesitan y quieren, ¿sí? Esa influencia ante un funcionario es lo que se llama el tráfico de influencias. Con tráfico se le da la connotación de ilícito, ¿sí? Que el tipo requiere, porque en realidad lo que está haciendo justamente es el nexo entre la persona que va a recibir una determinada cantidad de dinero y que desde su función pública va a manipular su esfera de decisión en favor de ese que le dio la dádiva o la retribución ilegítima que viene vinculada a través del que hizo la influencia, ¿sí? Bien, si esa influencia, acá llegamos a lo que habíamos hablado anteriormente, si eso que estamos hablando de tráfico de influencias fuera no para cualquier administración, sino para la del Poder Judicial, o sea, para la de la esfera de decisiones en lo que atañe al Poder Judicial, al Ministerio Público, ¿sí? Para torcer el destino de una sentencia, para evitar una imputación, para que determinadas pruebas no sean tenidas en cuenta, o sea, para quitar del normal ejercicio la función del proceso al que se refiere a esto, entonces ahí es agravado este delito de tráfico de influencia. Fíjense que pasamos de un año a 6, con un mínimo de 4 a 12 años en inhabilitación especial perpetua para el magistrado y demás. ¿Sí? El tema es la posibilidad de demostración de esto, que nunca estos delitos son fáciles y expuestos y totalmente determinables como para poder imputarlos en lo correcto, sino que hay veces en que se hace muy, muy difícil, ¿sí? Acá estamos viendo que para dividirlo de lo que viene y vamos a ver, es que estamos hablando de cuestiones que hacen torcer una función o una decisión de alguna de las administraciones que componen el gobierno en función de la entrega de un beneficio económico, que puede ser dinero o cosas, ¿sí? Vamos a seguir en este mismo horizonte de cosas con lo que son los delitos que reprimen estos artículos. Fíjense, el que directo e indirectamente ofreciere dádivas en procurador. Fíjense, si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en el 256 bis, segundo párrafo, ¿no? La pena será de reclusión y prisión de 2 a 6 años. Si el culpable fuera un funcionario público, sufrirá además la inhabilitación especial de 2 a 6 años en el primer caso y de 3 a 10 en el segundo. Y acá estamos en las cuestiones que hacen al cohecho activo, ¿sí? O sea, se reprimió el que diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas ahí. Y con 1 a 6 años de inhabilitación especial para ejercer la función pública, aquel que ofreciere o prometiere otorgar indebidamente a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero, objetos, compensaciones, promesas, favores o cualquier otra de esas cosas que pueden ser hechas cuando, por ejemplo, alguien de una esfera determinada llama a alguien de una administración afín sobre la que él no tiene ni poder ni injerencia directa para pedirle un favor, la realización de un favor. Ahí estaríamos en ese mismo conjunto de detalles del ilícito, ¿sí? También son punibles
Las dádivas que se entregan simplemente y que se reciben en realidad, acá no hay una tipicidad para el agente activo igual que la del otro, ¿no? O sea, en el agente sujeto que es el funcionario público y que recibe la dádiva, va a tener de 1 mes a 2 años de prisión e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años. En cambio, aquel que la ofreciera, o sea, aquel que comete el cohecho activo, ¿sí? Que en realidad esto no es cohecho porque no le está pidiendo un favor, sino que se lo entrega por alguna cuestión que hace a su función para obtener por ahí, sin haberlo explicitado y sin que se pudiera demostrar, algún favor especial o alguna gracia o condición especial, y entonces con eso trata de reconocer la autoridad del otro en este aspecto, ¿sí? Suele suceder bastante que a los jefes de Estado, por ejemplo, les regalen muchísimas cosas y la obligación es justamente todas esas cosas inventariarlas, porque si están ofrecidas por el cargo que desempeña, tienen que pasar a ser bienes del Estado, no propios. O sea, ningún funcionario, por el hecho de haber accedido a un determinado cargo, puede de alguna forma, quedarse con las cosas que le regalan por el ejercicio de ese cargo. ¿Se entiende? Espero que sí, si no, me hacen alguna consulta. Vamos a aprovechar para mirar las preguntas que tenemos. El 256 corresponde al cohecho pasivo, ahí lo mencionamos, ¿sí? En realidad, el cohecho pasivo es el 256, sí, corresponde eso. Nosotros vimos que el cohecho activo cuando es punible es el 258, ¿sí? Bien, si no hay otras preguntas, seguimos adelante, ¿sí? Y acá estábamos en donde habíamos hablado de la malversación de caudales públicos. Acá hacemos la gran diferencia. En los artículos precedentes, nosotros veníamos hablando de dádivas, entregas de dinero y otros tipos de favores que iban a pasar al beneficio pecuniario, ¿sí?, de aquel sujeto que recibiere estas cosas. Pero ese dinero no provenía de las arcas del Estado, eran dinero de un particular que lo ponía en juego para obtener un favor especial, o para él o para un tercero, como para consolidar un favor o una forma de contrato ilícito, corresponde llamarlo así, y entonces de ese modo estaba entrando en su acervo patrimonial una suerte de bienes que no provenían del erario público, o sea, no eran bienes del Estado, ¿sí? Ahora vamos a empezar a analizar la malversación de caudales públicos. Y acá también tenemos que hacer una división interna. ¿Por qué? Porque es distinto malversar los caudales públicos en función de una necesidad que cubre al mismo Estado que malversarlos para utilizarlos en beneficio propio, ¿sí? O sea, es muy distinto crear un fondo, por ejemplo, para asfaltar una determinada cantidad de kilómetros y ver que en realidad ese fondo estaría mejor aplicado en renovar el hospital municipal y de ese modo poder mejorar la calidad de la internación, la cantidad de quirófanos, lo que puedan imaginarse en un beneficio concreto y legal de lo que es la función pública. No obstante eso, ese funcionario, si había un fondo determinado
que le había sido concedido con un fin expreso, ¿sí? Es evidente que ha hecho una malversación de los caudales que estaban destinados a una cosa. Y por eso el tipo penal lo dice explícitamente. El funcionario público que diere a caudales o efectos que administra una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados. Esa es la componente del tipo penal del 260. ¿Sí? Ahora, es distinto si nosotros nos vamos al 261 en donde vemos una configuración parecida, ¿sí? Tenemos un funcionario público que tiene caudales y efectos a su disposición y que los sustrae en beneficio propio o de un tercero. O sea, ya no hay solamente una malversación, pero con una finalidad distinta a la que puso, pero sin perjuicio directo para el Estado. O sea, si yo en vez de ponerlo en una ruta lo pongo en un hospital, siempre estoy hablando de la misma autoridad que va a incrementar o que de alguna forma va a gozar ese beneficio. No me lo estoy llevando en mi persona, ni se lo estoy dando a alguien que por interés se lo ofrezco a esa persona, aunque no le correspondiese. ¿Se explica? La idea es que, fíjense la diferencia de la pena, ¿no? Que estamos hablando de 1 mes a 3 años, y acá estamos hablando de 2 a 10 años. ¿Por qué? Porque esto sí, aparte de la malversación, que es hacer la función administrativa necesaria para que esos caudales salgan de la esfera de custodia del Estado, en donde, en la administración que fuese, esos caudales no solo que salieron porque se destinaron a un fin distinto del que estaba previsto, esos caudales se los llevó el funcionario corrupto, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poco más. ¿Qué pasa si esa cuestión sustraída se hizo por alguna cuestión que no fue voluntad propia del responsable, sino que le pusieron por delante documentación apócrifa o cosa por el estilo, que sistemáticamente, como hacen muchos funcionarios, confían ciegamente en quien les lleva esas cosas a firmar y proceden a dar autorización de una forma que es culposa. ¿Por qué? Porque no participaron directamente en la decisión de hacer esa mala maniobra de detracción de bienes públicos y convertirlos en riqueza ilegítima para alguien de afuera, tanto menos para ellos. Pero esa imprudencia, esa negligencia en el control, ¿sí? También es punible. Y es punible con la multa que expresa ahí entre el 20 y el 60% del valor sustraído, ¿sí? Del mismo modo, están atados a esas mismas obligaciones esos entes que se llaman autárquicos, ¿sí? Llamemos, por ejemplo, la universidad y demás que tienen independencia económica. Hace poquito se ha visto un caso bastante sonado de la Facultad de Derecho y la Facultad de Odontología, en donde a través de un desvío de fondos hecho con el Banco Nación, llevaba plata empresas y gentes con bienes y autorizaciones y demás, que teóricamente la facultad no tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Y están hechos, esos hechos están alcanzados exactamente por la protección de los mismos artículos, ¿sí? En una connotación especial está aquello que nosotros desgraciadamente muchas veces vemos, que se hace por una cuestión de desorden administrativo y no por una cuestión de querer
recibir dádivas, porque si no ahí estaríamos arriba en el 260, ¿sí? Que es la cuestión que hace a quienes, teniendo liquidez, ¿sí? Administraciones que teniendo liquidez, demora el cumplimiento de obligaciones que estaban ya determinadas para una determinada fecha y demás. Por supuesto, nadie quita la sombra de que esa demora no es solamente por una deficiencia administrativa de manejo, sino que puede llegar a deberse a un oculto pedido de retribución adicional para decir, bueno, ya tenés el cheque preparado, pero todavía no está firmado. Hasta que no pongas el 20% de lo que es el valor del cheque, no vas a tener el pago hecho. Lamentablemente también se ha comprobado. En el tipo penal se persigue con inhabilitación al que comete esa infracción sin que se pueda comprobar que había solicitado aparte un beneficio directo personal sobre esa, para poder efectivizar ese pago, ¿sí? Vamos a ver. Bien, en breve ya vamos a cortar para que ustedes puedan hacer las preguntas. Y ahí vamos. Vamos a exacciones ilegales. Esta triada de artículos en realidad es muy importante porque fíjense de qué trata y yo les voy a graficar la situación para que se entienda mucho más fácil. Será reprimido con prisión de 1 año a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o se hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona una contribución, un derecho, una dádiva o que cobrase mayores derechos de lo que corresponden. Fíjense que acá no explicita cuál es el destino de esos fondos ilegalmente obtenidos, ¿sí? En cambio, si nosotros nos desplazamos al último de estos 3 artículos, vemos que dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que convirtiere en provecho propio de un tercero esas exacciones expresadas en los artículos anteriores, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora se los voy a explicar en un hecho normal y cotidiano. Una comisaría cualquiera de un lugar recóndito, llega el comisario nuevo y se da cuenta de que el patrullero no tiene cubiertas. Hay solo una gomería en el lugar. Y va y le pide al de la gomería, dame 4 cubiertas y todo, pero no quiere pagarlas, ¿sí? O sea, de alguna forma impone su figura y su responsabilidad sobre el otro para obtener un beneficio económico, pero un beneficio económico en el que no está favorecido ni él ni un tercero que no pertenezca a la administración. Le está pidiendo 4 ruedas para el patrullero, o sea, para cumplir bien su función, dado que por X razones no está eso de alguna forma provisto como corresponde por el Estado provincial o nacional, de acuerdo a como sea, está exigiendo que otra persona lo cubra, ¿sí? Esa exacción ilegal, eso es pedir algo en nombre de la función que se tiene o para poder darle protección. Muchas veces lo dibujan como decían, bueno, nosotros no podemos ir a todos los llamados de robo, si a ustedes les interesa que no sean de alguna forma alcanzados por el delito, tienen que colaborar para que se pueda llegar a patrullar. Que si se quiere, en una época existían otras cosas que eran la cooperativa policial y demás, en donde esas cosas determinadas las administraba primero un civil que no pertenecía a la fuerza policial
era el que recolectaba rifas y demás, y era el que decía, bueno, con esto vamos a comprar nafta para el patrullero, con esto vamos a comprar las cubiertas y demás. Después, en un intento de dibujar una independencia, una falta de necesidad, que en realidad no es tal, se prohibió todo eso, y entonces empezaron a aparecer estas otras cosas, ¿sí? Fíjense, como ya les dije, que en esto no hay un beneficio personal, sino que incurre en esto el que yo ya les dije va y pide algo por estar en una posición, por supuesto que es un abuso porque no corresponde dentro de las potestades a su cargo, no está la de expropiarle ningún bien a ninguna persona para hacer nada, ¿sí? Pero bueno, sucede. Y si ese beneficio fuese de alguna forma a parar al provecho propio o de un tercero elegido, esas exacciones tendrían una pena de 2 a 6 años, en vez de 1 a 4, como fuera, o de 1 a 5 la inhabilitación. ¿Se entiende? Bien, ahora que nos quedan escasos 5 minutos, quisiera escuchar si tienen preguntas o no, y si no, alguna aclaración y demás, estaríamos en condiciones de poder hacerla. Muy bien, tenemos. En el caso del cohecho activo puede ser cualquier persona que ofrece dádiva. Sí, sí. Leandro, tu pregunta es si el cohecho activo puede ser cualquier persona. Sí, no es un delito especial el del cohecho activo, es un delito común. El delito especial, porque requiere la calidad especial de ser funcionario público, es el cohecho pasivo, ¿sí? Muy bien. Bueno, para cerrar esta clase, les voy a contar medianamente de un delito que se llama prevaricato, ¿sí? Y es un orden especial de alguna de las cuestiones de cohecho que nosotros hemos visto, ¿sí? Eh, Anteriormente, solo que tiene una aplicación directa en una cuestión que es la función judicial. Y dice, sufrirá multa de pesos 3.000 a pesos 70.000 e inhabilitación exclusiva perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo citare para fundarla hechos o resoluciones falsas. O sea, o que elige muy selectivamente cuál es el plexo legal aplicable para el decisorio que está en sus manos tomar, o hay una cuestión que en vez de seleccionar el derecho, selecciona cuáles hechos y los interpreta de una forma totalmente desviada a lo que es el curso normal del proceso para poder direccionar la sentencia en un rumbo específico, ¿sí? Si esa sentencia de la que estamos hablando, de la que va a torcer el destino,
fuese condenatorio en una causa criminal, la pena va a ser entonces de 3 a 15 años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua, ¿sí? O sea, lo anterior, si bien nosotros adentro de la esfera del derecho penal, que es nuestra materia, lo estábamos pensando focalizado a eso, en realidad la anterior puede deberse a torcer la sentencia que fije quién es heredero y quién no es heredero, una quiebra, si es una quiebra normal o si es una quiebra dolosa, quién es el verdadero propietario de un predio y todo ese tipo de cosas. Entonces va a lo específico y aclara que si la sentencia, que puede llegar a ser de alguna forma fruto de deformación, fuese una sentencia condenatoria en una causa criminal, o sea, alguien percibiera de algún modo que por alguna razón un juez, en vez de sentenciar o en vez de no sentenciar, hace lo contrario, desviándose del curso procesal normal, entonces estaríamos en el cumplimiento de este segundo párrafo de esa misma condición. Sí, a ver. ¿Este tipo de delito prevaricato se puede relacionar, por ejemplo, con la jueza? No, vos sabés que no, porque yo no vi que hubiese, primero, para consumar el delito, fíjense el verbo típico, ¿sí? Dictare resoluciones contrarias a la ley expresa, invocada por las partes o por el mismo citare, para fundarla, hechos o resoluciones falsas. El caso de esa jueza es distinto. Ella tiene una obligación que es mantener el secreto de lo que forma parte de la causa en la que tiene que resolver, más en una causa penal, ¿no? Todas las causas hay de aquellas que son públicas, como la mayoría de las relaciones civiles, menos las que atañen a familia, ¿sí? Y las penales, ¿sí? Las otras son públicas una vez resuelto el acto y demás. Sin embargo, no puede, de alguna forma, lo que pasó acá, hasta donde tengo entendido yo, es que empezó a elaborar un documental en donde prácticamente adelantaba una orientación hacia dónde iba a estar decidido el resultado de eso, o por lo menos emitía un juicio crítico sobre la posición de algunos de los participantes y demás. No veo que sea prevaricato porque, acuérdense siempre, nosotros tenemos que ir al verbo típico y no admite analogía el derecho penal. Y fíjense que el prevaricato dice el juez que dictare, y eso no dictó nada. De hecho, cuando empezaron a grabar ese video, tengo entendido que todavía ni siquiera había empezado el juicio, o sea que ni siquiera había resoluciones preliminares que pudieran cambiar el curso de la acción en ese instante. Bien, si hay alguna pregunta más, la respondemos, y si no, los voy a abandonar. Que tengan muy buenas tardes y no se olviden de consultar a través del foro todo lo necesario para poder llevar adelante. Ya viene la época de finales, así que vamos a estar respondiendo preguntas que hacen a los conceptos que hemos visto durante el año y otras tantas, las que gusten. Muy bien, que tengan muy buenas tardes y muy buen fin de semana.